yo quería empezar con esta frase, ¿no? El desafío es generar equipos de trabajo, no solo tener personas. O sea, claro, de hecho, tenemos un equipo de trabajo, pero ¿cómo logramos dar ese significado de equipo? ¿Cómo logramos dar ese significado de equipo? Que trabajen como equipo. No solamente tener compañeros, colaboradores, servidores o como queramos llamarlos. No, es como tener un equipo de trabajo. Entonces, creemos que, digamos, en estas 4 sesiones vamos a ir trabajando diversos aspectos que espero nos ayuden a poder trabajar y poder lograr finalmente que ustedes puedan tener, fortalecer, porque estoy seguro que ya tienen esas habilidades, esos conocimientos para poder lograr ese objetivo. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a ver en esta primera sesión tiene que ver con el conflicto organizacional en la administración pública. ¿Ok? Y para eso, además, la idea es poder trabajar estos dos temas en este breve tiempo que tenemos, pero creo que lo vamos a poder hacer muy bien, del conflicto organizacional en la administración pública, entender qué le llamamos conflicto o cuál es la idea del conflicto y además cuáles son las etapas del conflicto. Y finalmente el clima laboral como forma de prevención de estos conflictos. Y el objetivo es justamente, ¿no?, que podamos reconocer la importancia de contar con un clima laboral adecuado y también entender un poco más del conflicto. Entonces, para eso tenemos dos preguntas. Tenemos dos preguntas que quisiera trasladarle a ustedes y que tienen que ver con esta, esta idea de cómo entendemos un conflicto y por qué es importante gestionar adecuadamente los conflictos organizacionales. Y sobre esas preguntas es que vamos a avanzar. Bien, hablamos del conflicto. Ustedes ya plantearon, creo, la idea principal, desacuerdo, ¿no? Como sinónimo. Y efectivamente, te les cuento, a nivel de los, sobre todo de los psicólogos organizacionales, que han trabajado mucho, y también administradores que han trabajado mucho este concepto de los conflictos, se dice que hay estas tres visiones sobre el conflicto. Hay una visión tradicional, que es aquella que ve el conflicto como algo malo, como un problema, como algo negativo, como algo que, caramba, si tienes un conflicto, a mí no me vengas con conflictos. O sea, nuestro jefe diciéndonos, mira, no, conflictos, eso yo no quiero saber. Yo no quiero saber de problemas. Oye, digamos, podría ser que en el fondo está trasladándonos una visión del conflicto como algo malo, algo que teníamos que esconder, ¿no? Esa figura de ponerlo todo bajo la alfombra. Bueno, los conflictos no se hablan, no se dicen. No, no, no. Esa era una visión tradicional. Cuidado, hay todavía oficinas, hay todavía instancias en las cuales todavía puede quedar algo de esta visión. Después hay otra visión, que es la visión interaccionista, que es aquella donde más bien vamos al otro lado y que se resume en esta frase, que es dura, que es bastante controversial, que si en una organización dos personas piensan lo mismo, bueno, saca uno. Vaya que es dura la visión. Y lo que termina siendo es decir, ok, tenemos que alentar el conflicto. Tú generas competitividad, productividad en la medida que generas conflictos, dice esta visión, entre los equipos, competencia, ¿ok? Ya, pero todo conflicto en sí mismo va a ser siempre, digamos, bueno o malo. Ahí viene una pregunta, y eso es la actual visión de resolución de conflictos. Porque decimos, sí, está bien, hay que alentar algún nivel de conflictividad, pero cuidado, porque se te puede salir de las manos. Y entonces, en vez de generar una competencia, termina generando una rivalidad. Y la organización va a resentirse por esa situación. Entonces, se dice, no, lo que tenemos que trabajar, es una visión más actual, es gestionar el conflicto. Desde prevenirlo. Y cuando no puedo prevenirlo, ok, está bien, es parte de la convivencia.
en un ambiente laboral. Si en una casa, como parte de la convivencia, en un hogar, van a haber conflictos, siendo familia, imagínense por qué no va a haber eso en un centro laboral. Entonces, los conflictos no es que los esconden, no es que no existen, van a aparecer. Entonces, este enfoque lo que dice es, está bien, hay que ser conscientes que va a haber conflictos, no lo escondamos, más bien hay que prevenirlos. Y acaso después, si surgen, hay que gestionarlos adecuadamente. Y entonces podemos decir eso. Si no hubiéramos escuchado a tiempo, si no lo hubiéramos hecho, hoy tendríamos más problemas. Entonces, es desde la prevención y de la gestión adecuada. Entonces, si queremos una definición muy simple, pero muy precisa de lo que es conflicto, exacto, Regina, la prevención es crucial. Pero cuidado, no todos los conflictos los vamos a poder prevenir. Hay conflictos que tal vez no los pueda prevenir, pero si estoy atento, lo voy a gestionar mejor. Si yo me hago digamos, de la vista ciega o me hago ciego hacia los conflictos, no los quiero ver, el problema es que el conflicto va a estar y el conflicto va a crecer y crecer y crecer y va a llegar el punto en el cual se va a hacer inmanejable o difícilmente lo voy a poder hacer. Entonces, hay que prevenir. Y si no podemos prevenir, hay que gestionarlo en las primeras etapas. Porque un conflicto es un proceso que comienza cuando una de las partes percibe que otra afectó o afectará a lo que le interesa. Tres ideas claves de esta definición. Así de simple. ¿Eh? Vamos a ver esas tres ideas. La primera es lo que ustedes señalaron, la controversia. Exacto, la controversia. Un conflicto implica una controversia. Y eso va a una primera idea que sí quisiera compartir con ustedes brevemente. La simple diferencia no es un conflicto. Si yo pienso distinto a ti, eso no es un conflicto. Pensamos distinto. Entonces, cuando estamos ante un conflicto, cuando esa diferencia se vuelve una controversia porque hay un choque entre las partes, porque hay lo que ustedes decían, un desacuerdo, pero un desacuerdo que enfrenta, porque yo puedo tener distintos gustos, podemos tener distintas opiniones, pero digamos, eso no implica que vamos a enfrentar. Un conflicto implica un enfrentamiento, implica una controversia, implica un desacuerdo. ¿Ok? Primer elemento. Segundo elemento, la percepción, que es la manera como entendemos nuestra realidad, nuestro entorno. O sea, la manera como entendemos las cosas que están pasando en el entorno, eso es esa es la percepción. Lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Y es tan importante la percepción que condiciona nuestro pensar y nuestra conducta. Si yo percibo que, ay, no sé, pero esta nueva persona que ha entrado acá al equipo, yo lo veo como, no sé, no me inspira confianza. Entonces, ¿cómo será mi actitud? Seguro va a ser cauta, reservada, no voy a buscar un mayor acercamiento. Y a veces preguntamos, ¿no? ¿Y por qué? No sé, me da una mala espina. Muchas veces uno dice, ¿pero en base a qué? No, es lo que yo percibo. Así de fuerte es la percepción. Vamos a ver ahora un poquito más de la percepción. Y el tercer, pensamos distintas opciones, dice Carlos. Sí, distintas, pero que van en contra, ¿no? Y finalmente la tercera, que es el proceso. Tercer elemento del conflicto es el proceso. Por favor, los conflictos no son de generación espontánea. Nadie se levanta un día, toma su desayuno, va a su trabajo, va a su centro de labores, va al gobierno regional, a la municipalidad, al ministerio, a la entidad pública, se siente y dice, hoy día me ha dado ganas de tener problemas con mi jefe. No sé, pero me he levantado con ganas de tener problemas. Voy a tener mi conflicto. No, eso no ocurre. O sea, no ocurre, no es espontáneo. El conflicto es un proceso. Lo que pasa es que a veces no vemos ese conflicto hasta la discusión. Pero el conflicto ya empezó hace semanas o hace días o hace meses. Entonces el conflicto es un proceso. Cuanto más temprano lo identifiquemos,
podemos prevenirlo, podemos manejarlo mejor que si ya lo identifico en una situación más grave. Hay quienes asocian o buscan una analogía al conflicto con la fiebre, ¿no? Dice, si a la fiebre la atacamos antes, entonces vas a poder, digamos, una mínima intervención, poder bajarlo. Pero si ya va subiendo y tú dejas que suba, ciertamente se vuelve más grave. Ok, podría ser una manera también de ver el conflicto. Lo que quiero transmitirles es, cuando vean una discusión, vean una situación de conflicto, cuidado, no piensen que ahí se origina. Muchas veces eso tiene ya detrás situaciones anteriores que han ido generando el conflicto. ¿Ok? Veamos un poquito más cada una de ellas. La controversia está clara. Tú piensas A, yo pienso B. Tú piensas en blanco, yo pienso en negro. Tú estás de acuerdo, yo estoy en desacuerdo. Controversia. Yo siento que estás amenazando mi espacio, mis funciones, mis competencias, mis decisiones. Entonces, claro, cualquiera reacciona ante una situación de amenaza como confrontando. Es cierto, habrá quienes me dirán, no, yo prefiero no tener conflictos. Cuidado, el que tú adoptes una, veremos cuando veamos los mecanismos de gestión de conflicto, el que tú evadas, ahora vamos a ver las intenciones, evadas un conflicto no significa que el conflicto no existe. Claro que existe, claro que está ahí, igual te va a alcanzar. Entonces, entender que el conflicto es una controversia. Dos, que a ver, ayúdenme aquí ustedes. Ven esa figura y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos círculos negros observan? Ninguno, dice. Varios, dice Luis. ¿No? Yo veo varios también, ¿no? Para serles honesto. Yo veo varios. Muchos. Depende de la percepción, dice Gisela. Varios. Todos me dicen varios. O bueno, la mayoría. Indeterminado. 35, dice Marta. Vean, ¿no? Feliz, varios y por todos lados. Efectivamente, son percepciones de cada persona, muchos, varios. Bien, ahora cuidado, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos círculos existe en la figura? Ya no cuántos ven, ¿cuántos círculos existen? ¿Cuántos creen ustedes que existen? No cuántos ven, sino cuántos existen. ¿Cuántos creen que existen? 35 me dicen acá. 40, 1, 35. Bueno, les cuento que en realidad no existe ningún círculo. Pero ustedes me van a decir, pero profesor, ¿cómo que no existe si yo lo estoy viendo? O sea, mis ojos no me van a engañar. Bueno, lamento decir, como toda ilusión óptica, que tus ojos te han engañado y que no hay círculos negros. Pero cuidado, esto claro, es una imagen, es una ilusión óptica y seguro podemos tener otras. Pero lo que quiero transmitir con esta idea es que efectivamente es una ilusión óptica por el fondo negro, ¿ok? Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto que así funciona la percepción. La percepción puede o puede no tener nada que ver con la realidad. Yo creo que mi compañera está molesta conmigo o está molesto conmigo si fuera compañero. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? La vez pasada lo saludé y no me contestó. Y hoy día que fui a su sitio a preguntarle por un dato, me dijo, ya, yo te lo envío más tarde. Y no me dijo más, no me dijo hola, no bromeó, nada. Yo percibo que que esa persona tiene algo contra mí, ¿no? Y además, te cuento, ayer que fuimos a almorzar al comedor, justo yo estaba llegando y él se fue. Ya, pues tiene un problema conmigo. Y puede ser que no, puede ser que la persona haya estado en un momento de mucha tensión respecto de algún tema en específico, puede ser que tenga problemas personales, puede ser que acabó el almuerzo antes que uno que llegó, pero la percepción es tan fuerte que finalmente hace que yo ya conciba una idea. Puede no ser real, pero ese es mi idea y esa es mi posición. Entonces, en un conflicto lo que suele pasar es que esa percepción obviamente fija una idea de que la otra parte
tiene un desacuerdo conmigo, una controversia conmigo, amenaza algo que yo veo como importante. Entonces, la percepción, a veces los conflictos, a veces, yo diría varios conflictos a nivel organizacional, por eso es que a veces van a decir, oye, aclaremos los temas. Y a veces es mejor, mira, hay algo que yo haya podido hacer para generar una molestia en ti, porque no me saludaste, porque no hay... Y la otra parte podría decirme, no, mira, discúlpame, la verdad es que tengo problemas en casa, y aclaramos. A veces las decisiones que se toman también pueden generar un conflicto y la percepción que no, el jefe es muy vertical, no, mira, siempre para con la puerta cerrada, entonces quiere decir que no quiere hablar con nadie, pero sería bueno preguntar. Lo mejor es comunicarlo, lo dices ahí. Efectivamente. O sea, en otras palabras, primera idea del conflicto, por favor, percepción. Entonces, como ya yo sé que el conflicto tiene un componente de percepción, tengo que aclarar. A ver, ¿estamos viendo lo mismo? ¿Estamos viendo lo mismo en esta figura? ¿O es que yo veo algo y tú ves otra cosa? ¿Qué percepciones estamos teniendo sobre esta situación? Tercer elemento, como decía, exacto, no dejarnos llevar por lo que queremos, sino por lo que realmente es. Averiguar qué es eso que piensa la otra parte. Y lo mejor es comunicar. No suponer en un conflicto, y esa sería una de mis primeras sugerencias, es traten de no suponer, de no asumir. Preguntemos primero. Después que preguntamos, ahí sí podemos, sí es cierto, no es cierto. ¿Ok? Ok, 3, es un proceso. Y es un proceso porque tiene 5 etapas. 5 etapas. Vamos a ver cada una de ellas, pero las presento rápidamente. Incompatibilidad potencial, conocimiento y personalización, intenciones, comportamiento y resultados. Tranquilo, vamos a ver cada uno. ¿Ustedes quieren prevenir conflictos? Porque veo que muchos señalaban, hay que prevenir conflictos, ya hay que mejorar la comunicación. Exacto. Esta etapa es como tener un rack de un televisor, o sea, esos, digamos, cuando uno pone un televisor en una pared, ¿no? O un proyector en el techo y lo ajusta con unos tornillos. Ok, piensen que uno de esos tornillos se suelta. Entonces puede pasar dos cosas y hay un temblor. O el tornillo se cae y se cae el televisor o se cae el proyector, o no pasa nada. Uf, nos salvamos. Ya así es esta primera etapa de la incompatibilidad potencial. Es la posibilidad de tener un conflicto. Obviamente, yo que les voy a sugerir que no, que revisen para evitar tener conflictos. ¿Quieren prevenir conflictos? Aquí lo previenen. ¿Cómo lo previenen? Comunicación. Creo que todos somos conscientes de que una buena comunicación a la interna con los equipos de trabajo, explicando las decisiones, no dejándolas de tomar. Cuidado, puede entenderse que yo digo que, bueno, todas las decisiones ahora hay que hacerlas todas. No, hay que respetar una jerarquía, seguro, pero explicando, sobre todo las decisiones difíciles, las decisiones complicadas, complejas, que yo sé que van a generar un mal sabor en el equipo, hay que explicarlas. ¿Y por qué no? Escuchar antes de tomarla todas las opiniones. Comunicar. Y comunicar antes, mejor todavía. Y si ya comuniqué una situación que puede ser compleja, explicar. Mira, hemos tomado esta decisión o se ha tomado esta decisión en base a estos argumentos. Comunicación. 2, estructura. Y ahí sí tenemos un problema en el sector público, porque tenemos una estructura que es jerárquica, obviamente, y que muchas veces también puede ser, en algunos casos, muy enredada o muy burocrática en un sentido que, carambas, para esperar la decisión tiene que haber varios niveles y entonces no puedo avanzar y entonces para mí me genera un problema. Entonces, ¿cómo estamos diseñando nuestro equipo de trabajo? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo se toman las decisiones? Yo no digo que hay que tomar decisiones a la ligera, por favor, no. Hay que tomar decisiones pensando, trabajando, pero también, ¿qué tanto generamos una apertura a nuestros colaboradores, a los servidores, para efectos de algunas decisiones que pueden ser importantes? Finalmente, variables personales. Todo líder, y estoy seguro que ustedes lo saben mejor que yo, todo líder, todo aquel que tiene
un liderazgo sobre un equipo necesita tener esas famosas habilidades blandas, necesita tener esas características que le permita prevenir estos conflictos. ¿Cómo? Escucha activa, estar atentos a lo que señalan ciertamente las personas del equipo, a mostrar siempre una actitud paciente, dialogante. Yo puedo decir, no, sí, bienvenido a todas las consultas, y no contesto ninguna. Pues, no hay coherencia. Tiene que ser una persona que queremos prevenir conflictos, muestre una actitud de escucha, genere un clima de confianza. Luego tomarán las decisiones, pero yo estoy seguro que su equipo sabrá que han tomado una decisión correcta, justa. ¿Okay? Pero a veces, a pesar de nuestros esfuerzos, va a aparecer el conflicto. Y el conflicto va a ser percibido, va a ser sentido. Por favor, entendámoslo simplemente como un sinónimo. O sea, ya hay una persona en el equipo, un servidor, un colaborador, que va a percibir y dice, no, yo tengo un problema. Esa decisión no me parece. No, a mí no. Entonces ya se generó el conflicto. ¿Ok? Ese tornillo que yo les decía que estaba por caerse o no, se cayó. Pues tenemos un conflicto. Inmediatamente lo que se genera, y ese es un proceso humano, ¿ah? Este es un proceso hasta inconsciente, se ha podido observar que frente a los conflictos, las personas, en general, todas las personas, tienen 5 maneras de reaccionar. Los nombres cambian un poco dependiendo del autor. Es Robbins quien nos presenta estas 5 maneras, pero créanme, todos frente a un conflicto reaccionamos de alguna de estas 5 maneras. Y les digo cuáles son. La primera es la competitiva. O sea, muchas veces vamos a reaccionar compitiendo. ¿Y qué implica competir? Ganarle al otro. Ganarle al otro. Entonces, en ese ganarle al otro, me quiero imponer. Y entonces impondré desde mi jerarquía, sin dejar pero ninguna posibilidad de escuchar a nadie, o desde también mis argumentos, en tener la razón siempre. Cuidado, es una manera de reaccionar, ¿correcto? Válida, finalmente, pero habrá que ver si es la mejor en un clima, en el contexto de un conflicto organizacional. Después está la colaboradora. Acá Norca nos ponía a tener que aprender a escuchar, no solo a oír. Exacto, eso hace un colaborador. Alguien con una intención colaborativa lo que va a buscar es escuchar, entender. O sea, piensa en sus objetivos. Ojo, cuidado, no es que no quiera hacer valer sus argumentos, claro que sí, pero a diferencia del competitivo que dice, no, acá se hace lo que digo yo, o en todo caso los únicos argumentos válidos son los míos, el colaborador va a escuchar, va a ser más paciente, hasta el tono de voz cambia, va a preguntar antes que replicar, va a querer conocer ya, pero ¿por qué este tema es importante para ti? A ver, ¿cómo buscamos una solución conjunta? Va a pensar en la otra parte, el colaborador. Después viene el evasivo, el que te va a decir, no, problemas contigo, no, yo no tengo, no, ¿hay algún problema con esto? No, no hay. Y después está, no, mira, la verdad que no. Entonces evade el conflicto. Vamos a ver que a veces esta evasión del conflicto es porque no es el momento para plantear el conflicto. ¿Oh? Puede ser estratégico. Puede ser también que ciertamente evade el conflicto porque siento que no creo que pueda ganar, entonces mejor no me quiero meter en más problemas. Hay múltiples razones, pero lo que sí puedo decirles es que evadir el conflicto no implica que el conflicto desaparezca. Complaciente, ciertamente es todo lo contrario al competitivo. Si en uno yo quiero ganar, en complaciente es más bien, ok, lo que tú dices. Yo no quiero problemas, lo que tú dices. Puede ser porque realmente no es un tema muy importante para mí, entonces, bueno, puede ser un gesto para que veas cómo soy comprensivo, pero después seguro también esperaré que tú también seas comprensivo. Hay múltiples razones, pero lo cierto es que a veces vamos a tener esta actitud. Después está arreglo con concesiones. Y arreglo con concesiones es una forma de solucionar conflictos en el cual buscamos como
El punto medio. Ya, ni para ti, ni para ti, ni para mí. Busquemos el punto medio. ¿Ok? Entonces, de estas 5 maneras es que vamos a reaccionar. Y sí, alguien señalaba, me parece, Abel, señalaba un componente cultural. Efectivamente, también hay un tema, un componente cultural. Lo vamos a ver cuando veamos solución de conflictos, negociación, que sí incluye entre las variables, más aún en un país multicultural como el nuestro. Pero independientemente de las culturas, lo cierto es que las personas reaccionan de una de estas 5 formas. ¿Cuál es mi sugerencia? Conózcanse. ¿Cuál es mi sugerencia? Mírense, obsérvense, cómo reacciono yo. O sea, el tema es saber que tienes esas 5 maneras y ser conscientes de tu reacción. Si al frente está una persona que me plantea una reacción colaboradora, que busca encontrar una solución, pues también deberé yo ser colaborador. Si al frente hay alguien que más bien evade el conflicto, entonces trataré más bien de ver por qué. Si tengo que ser algunas veces competitivo, lo seré, pero de manera consciente, no porque mi reacción me gana, no, de manera consciente. Porque una de esas 5 es la forma en que reaccionamos en un conflicto de organización. Bien, lo que viene después de esa etapa, miren que todo eso es dentro de uno. O sea, dentro de uno hay esa reacción de percibo el conflicto, reacciono con una intención y le expreso la intención. ¿Y cómo la expresas? Con declaraciones y acciones. No estoy de acuerdo y golpeo la mesa. Esa es una actitud competitiva, una intención competitiva. Una acción, mira, sentémonos a conversar. Toco la puerta del jefe, del director, del coordinador. Mire, doctor, señor, ingeniero, tenemos un problema, quisiéramos conversarlo con usted. Bien, esa es una acción que busca ser colaboradora en la medida que tenga esa finalidad. Puede haber que hay declaraciones y acciones que se dan en estos casos, ¿ok? Y finalmente está el resultado. Y nótese que el resultado no es si se solucionó o no se solucionó, porque algo que está claro en un conflicto es que tú puedes solucionar un conflicto, pero no necesariamente esa solución va a lograr que las partes involucradas en el conflicto estén satisfechas. Porque hay lo que se llama los conflictos funcionales y los conflictos disfuncionales. Los conflictos funcionales son, si quieren verlo así, aquellos en los cuales el conflicto resulta positivo. ¿Y por qué resulta positivo? Porque mejora la calidad de las decisiones, porque escuché a los demás, porque escuché a otros antes de tomar la decisión. Y entonces mejora la creatividad, porque, oye, mira, no había considerado ese aspecto, ¿eh? Me parece interesante ese punto, lo agregamos, una mejor decisión. Permite la discusión del problema y la discusión abierta del problema. No le escondemos el problema, lo planteamos en la mesa. Libera tensiones entonces, porque qué difícil es, no sé si les ha pasado, pero debo reconocer que alguna vez me pasó y por eso lo puedo comentar. Cuando tú estás en un ambiente donde el conflicto está, todo el mundo sabe que está el conflicto, ya incluso se trató, pero se rompió la relación entre las partes. Y entonces la tensión, hasta que no se vuelva a tratar el tema, se mantiene y entonces los roces son constantes. Entonces un conflicto con un resultado funcional logra que aclaremos los temas, que aclaremos los temas, libera esas presiones, esas tensiones y también fomenta el cambio. Claro que sí, porque nos permite reconocer que, caramba, algo no hicimos bien o algo no estuvo bien y lo mejoramos. Porque todo lo contrario son los conflictos disfuncionales o de resultados disfuncionales. Porque entonces la gente está descontenta, obviamente. Ya no me comunico. Espero no les haya pasado, felizmente a mí no, pero sí he podido conocer casos en los cuales el tema era, mira, ¿sabes qué? Como ya yo no confío en ti, todo por escrito. No, ya todo formal, porque no confío en ti. Entonces se entorpece la comunicación, se hacía más lenta, más engorrosa, reduce la cohesión del grupo, porque si no confías en tus compañeros, en tu equipo de trabajo, entonces, ¿de qué equipo estamos hablando? Así no avanza ese equipo, no va a crecer, no va a lograr objetivos. Y en algunos casos, hasta va a hacer que los equipos de trabajo se desarmen, se desintegren. Entonces, los conflictos hay que verlos que a partir de la gestión tenemos que lograr que sean
conflictos funcionales que nos ayuden a ver qué estuvo mal, cómo mejoramos, cómo avanzamos, cómo nos decimos las cosas, pero no pues a un nivel de falta de respeto, en un nivel de entorpecer la comunicación, de generar esos revanchismos. Ah, esta vez me ganaste, la próxima yo voy a ganar. No, porque eso detiene el avance, se pierde la confianza. Porque efectivamente el clima laboral es ese entorno, es el ambiente al cual muchas veces ustedes, estoy seguro, tienen que generar ese clima adecuado, que ese clima no sea de relajo como he visto en la pandemia, estoy seguro que no, sino más bien de interés, de motivación. Porque efectivamente el clima laboral, ya en una definición académica, si quieren ponerlo así, son estas apreciaciones hechas en conjunto por los integrantes de la institución, son subjetivas, son subjetivas. Entonces, cómo yo me siento. Pero si ese clima organizacional es como hemos visto, relajado, sin interés, sin motivación, ¿cómo voy a cumplir objetivos? ¿Cómo voy yo a generar avances? Claro que no. Entonces, yo tengo que ser capaz de generar ese entorno que más bien ayude a los miembros del equipo a avanzar, a sentirse motivados, a regresar al día siguiente. Es esa idea de ir a trabajar porque respiro un clima. Recuerdo un compañero que decía, yo prefiero venir acá a trabajar todo el día porque en casa hay puro problema. En cambio acá yo siento que me siento bien. No, cuidado, que también hay un signo de alerta por qué está pasando en su vida familiar. Pero por lo menos escuchar que te decía que quería venir a trabajar y se sentía bien aquí, te habla de un buen clima organizacional. Y tiene que ver con esas percepciones. Sí, efectivamente, se necesita de un líder, se necesita de gestionar los conflictos adecuadamente, de trabajar en el relacionamiento entre los miembros del equipo de trabajo. Les cuento rápido mi experiencia cuando trabajé en la PCM. Yo venía de trabajar, justo entraba a la PCM y mi antecesor, o sea, quien ocupó mi puesto el inmediatamente anterior, había durado una semana. Y el anterior había durado un mes. Y el anterior había durado 3 meses. Entonces, claro, yo entro y encuentro un equipo de trabajo con un gran signo de interrogación en la cabeza, porque era la apuesta de cuánto durará horas, de inestabilidad, de incertidumbre, de desconfianza. Entonces, muchas veces en la administración pública, además, el desafío es aún mayor. El desafío es aún mayor de generar un buen clima laboral, un buen clima organizacional. Y eso fue lo que teníamos que lograr. Y ese fue uno de mis objetivos, lograr que funcione como equipo. Porque ya cada uno decía, no, seguro que el que va a entrar me va a sacar, entonces ya tengo que cuidar lo mío, el relacionamiento entre los miembros del equipo de trabajo. Y por eso las actividades de integración, por eso los campeonatos, por eso los talleres, por eso las actividades culturales, por eso el vamos y busquemos momentos dentro de la propia organización para lograr esa integración, ese clima organizacional. No digo que todos los días hay que estar en talleres de integración, por favor no digo eso, hay que trabajar también seguro, pero lo que voy es, formemos equipos de trabajo que puedan generar ese clima laboral. Pero nuevamente, siendo conscientes que conflictos van a haber, pero ¿cómo los vamos a resolver? ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos sentimos al ir a trabajar? O sea, si logramos que nuestro equipo de trabajo y nosotros mismos vayamos a trabajar con una sonrisa, o por lo menos que, caramba, sé que en mi trabajo voy a encontrar un clima que me permita conversar, tratar los temas, avanzar, sentir que estoy cumpliendo digamos, con mi labor y con mis objetivos, bien, están logrando un buen clima laboral. ¿Ok? Finalmente, yo lo sé que Edith tienes toda la razón. Además, digamos, hay miles de servidores públicos y seguros, no todos tienen este pensamiento, pero yo creo que aprovechen estos espacios, somos casi 900, vamos, o sea, casi 1000 personas que estamos aquí y que estoy seguro que compartamos
Eso es lo que le llamamos en la universidad la revolución de las pequeñas cosas. O sea, tú compartes esto pequeñito con alguien. Y ese pequeño, aunque parezca pequeñito, créeme, va a generar un cambio pequeñito. Pero ese cambio pequeñito va a generar otro cambio pequeñito más. Y luego, cual efecto mariposa, se van a ir generando cambios. Así que soy consciente que esta es lo que deberíamos. Hagamos que esto pase, porque estoy seguro que los 906 personas que estamos conectados aquí pensamos similar. ¿Cómo hacemos para que más personas piensen así? Entonces, ¿por qué es importante tener un buen clima laboral para ir cerrando esta primera parte de la conferencia y escuchar tus preguntas seguro? Porque mejora la relación entre los servidores. Claro que sí. Porque en la medida que más aún así tenga yo un conflicto, sé que lo voy a poder conversar contigo. Porque hay un clima laboral, un clima organizacional en el cual tratamos los temas, no los escondemos. Se toman mejores decisiones porque se escuchan a todos y en todo caso se toman decisiones a partir de conocer seguro lo que cada uno tiene. Refuerza esa satisfacción laboral de ser parte de un equipo de trabajo y de ser parte de una entidad pública. Y vaya que es un desafío, sí, es un reto, sí, pero también es una satisfacción por el fin que tiene una entidad pública, que son todos los ciudadanos, y que nunca debemos perderlo de vista. No importa en qué sector estén, el fin es uno solo, el bienestar de los ciudadanos. ¿Okay? Y eso debe motivarnos, porque cambiamos vidas, porque afectamos vidas con nuestras decisiones y porque debemos hacerlo generando mejores condiciones para los ciudadanos. Facilita la comunicación organizacional, porque no tenemos miedo a decir que tenemos un problema. No, lo podemos decir porque sabemos decirlo. Ya vamos a ver después cómo gestionarlo. Mejora la productividad, el cumplimiento de los objetivos institucionales, la institucionalidad tan necesitada en nuestro país. Permite gestionar adecuadamente los conflictos además, porque estamos en un clima en el cual sabemos que podemos expresar nuestros conflictos y que se van a tratar. Tenemos que ser conscientes entonces que no solamente vamos a cumplir nuestras funciones, en realidad vamos a convivir en un espacio que es nuestro centro de labor. Y que así sea remoto, créanme, igual hay un relacionamiento entre todos. Entonces, en la medida que generemos un mejor clima de trabajo, vamos a poder prevenir conflictos, manejar los conflictos de manera adecuada y finalmente poder cumplir con nuestra labor de manera cabal. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.